Las personas que nunca retan sus paradigmas están condenadas a vivir en un estancamiento intelectual y espiritual. Señor me lleva a otro lugar y me dice: hija, quiero mostrarte que en este lugar también hay niños. Y yo dije: Señor, ¿por qué hay niños en el infierno? Say what? Bendecidos mis hermanos, como ya vemos en la intro, vamos a estar hablando sobre qué pasa con los niños cuando mueren. Y aquí es bien importante, pareciera que es un tema sencillo, pero no es un tema tan sencillo como nosotros creemos, porque hay unas tendencias teológicas que tienden a encontrarse. Por ejemplo, si usted es calvinista, usted va a tener una forma de pensar distinta a si usted no es calvinista. Por eso es que es importante este tema, porque no solamente toca el hecho de qué pasa con los niños cuando mueren. Estamos hablando de niños que son abortados, estamos hablando de niños que mueren al nacer, de niños, digamos niños 7, 8 años. Veamos el video de esta señora. Primero quiero ponerle este video de esta señora porque esta mujer no representa una postura seria dentro de este tema. Ella dice que fue al infierno y que Dios le mostró unos niños allí, unos niños de 8 años. Vamos a ver eso y después hablamos de una cosa más seria. Señor, ¿por qué hay niños en el infierno? Y como yo recibí al Señor en agosto, yo había estado leyendo la Biblia y aprendí un versículo que dice la Biblia: dejad venir a mí los niños y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y yo dije: Señor, pero así dice, ¿por qué niños hay en este lugar? Y me dijo: sí, hija, y voy a mostrarte por qué ellos están en este lugar. Y llegamos a esta celda y el Señor me permite ver a un niño de 8 años. Y este niño, entre tantos niños que habían allí, él decía: ten misericordia, sácame de aquí, Señor. Mientras él pedía misericordia, el Señor me muestra cómo era este niño. Veo allí en una pantalla, y cuando yo estoy mirando aquella pantalla, estoy viendo a un niño que está mirando muchas figuras animadas. Este niño es un niño rebelde que habla palabras obscenas. Este niño tira las cosas. Es un niño muy desobediente. Cuando su mamá le habla, le responde muy mal. Y este niño, tirando las cosas, se fue corriendo. Y yo veo que él corre a la calle, y cuando él corre, un carro le atropelló y se fue en ese momento al infierno. Ya ustedes ven, mi hermano, el que ve muñequito, por favor, ahora, ya que saqué eso, tuve que ponerlo para que usted vea las posturas extremas que hay. Hay gente que sacan ideas de lo que tuvieron en un sueño o de una supuesta revelación que Dios le dio. Pero hay gente como estos pastores de quienes vamos a estar hablando, que son personas serias y son personas que en lo personal yo los respeto, en lo ministerial, son buenos exponentes de la palabra, aunque creo que están equivocados en su calvinismo. Esta es una pregunta sensible y es una pregunta sumamente difícil de responder. La realidad es que la mayoría de los teólogos entienden que los niños que son abortados o los niños que mueren a una edad muy joven, que ellos van al cielo porque murieron antes de alcanzar la edad de responsabilidad personal. Yo no tengo esa opinión. Respeto la opinión de algunos de esos teólogos a quienes admiro, pero yo creo que la palabra es clara para mí en Efesios 1, que la elección de una persona a salvación ocurre desde antes de la fundación del mundo. Y si ocurre desde antes de la fundación del mundo, la salvación o no de esa persona no tiene nada que ver con la edad a la que esa persona muere, sino que Dios soberanamente, y por razones que nosotros no hemos conocido, en una eternidad anterior, pero con conocimiento de toda la historia del hombre, ha hecho una elección para salvación de esa persona. No importa si muere a la edad de 5 años o si muere a la edad de 40 años. Y esa es la razón por la que yo creo que en realidad solamente Dios conoce cuál es el destino final de esos niños que han muerto de esa manera o en ese estadio. Está Miguel Núñez, que Miguel Núñez me parece que su postura es una postura consistente con su calvinismo. Por el otro lado, no creo mucho que esté siendo muy honesto con su opinión o con su calvinista. Y no honesto, discúlpeme, esa no es la palabra que quise decir. No está siendo consistente. El pastor Sugel Michelén, no creo que esté siendo consistente con su calvinismo, porque él dice que al final del día él cree que los niños van al cielo. Entonces, ¿qué ocurre con esos niños?
Bueno, el mundo evangélico ha tenido tres posiciones mayoritarias en cuanto a esto. La primera es: todos los niños que mueren en la infancia van al cielo. Y hay muy buenos hombres de Dios que creen esto. De hecho, es la posición que la mayoría del pueblo evangélico tiene. La otra postura es que solamente los niños elegidos serán salvos. Y la otra postura es: no sabemos. No podemos decir dogmáticamente una cosa ni la otra. En lo personal, yo tiendo a decir, la palabra de Dios no es clara en cuanto a este tema. Mi tendencia es a creer que el niño que muere en la infancia va a la presencia del Señor. Espérate, el calvinismo es claro. El calvinismo manda al infierno a recién nacidos, como manda al infierno a ancianos y manda al infierno a todo el mundo, porque en el calvinismo la persona es salva desde antes de haber nacido. Y me explico. Y por supuesto va a haber un tecnicismo dentro de esto que estoy diciendo y va a haber gente que va a encontrar algún issue con esto, pero lo que nos dice Miguel Núñez es que la salvación ya está establecida desde antes de la fundación del mundo. Dios declaró que esa persona que todavía no tiene ni siquiera uso de razón era culpable o inocente. Usted ve hasta dónde llega esta vaina del calvinismo. O sea, Dios en su infinita, como un Dios infinitamente soberano, Él decidió que esos niños que mueren al nacer o que esos niños que son abortados eran inocentes o culpables antes de que ellos nacieran. O sea, así que si nos encontramos en el infierno con niños recién nacidos que murieron, con niños de 2 años, de 3 años, fue porque Dios decidió desde la eternidad pasada que ellos iban a ser culpables. Porque si murieron antes de poder tomar la decisión, quiere decir que fue Dios quien lo determinó. Esos son los peligros del calvinismo. ¿Qué dice la Biblia sobre los niños? Bueno, cuando vemos el relato bíblico, Jesús dijo algo bien importante. Jesús dijo: los niños, de ellos es el reino de los cielos. Posiblemente Jesús lo estaba diciendo de una manera retórica. La cuestión es que no existe ningún otro verso bíblico que diga que los niños que de ellos no es el reino de los cielos. Estoy seguro que Jesús estaba tratando de traer una enseñanza de que los niños, por su condición de niños de inocencia, pues así deberíamos ser nosotros para poder entrar al reino del cielo. La Biblia dice que el que no sea como uno de ellos, pues no podrá entrar al reino de los cielos. El issue aquí está cuando vemos las explicaciones de estos hermanos. Por un lado, Miguel Núñez nos dice, Dios ya predeterminó quién se iba a salvar, quién se iba a perder. Eso no importa a qué hora se pierda, o a qué edad, perdón, se pierda. Si se iba a perder, se iba a perder, porque ya Dios lo habría determinado. El pastor Michelén, entonces, es un poquito menos consistente con el calvinismo, pero más racional en su comentario, porque él dice, bueno, yo creo que todos se van al cielo. No da una explicación de por qué eso va en contra, por qué él piensa así, siendo él calvinista. Si usted es calvinista, usted no puede decir con ninguna certeza si una persona se fue al cielo. Es más, si una persona se suicida, usted no puede decir que esa persona se fue al cielo o no se fue al cielo. Digo, y tampoco es que nosotros sea problema de nosotros, eso es asunto de Dios, pero estoy hablando por el beneficio de la discusión. Una persona puede matar a su esposa, matar a sus hijos, después matarse, y de acuerdo al calvinismo eso no es pecado. O sea, es pecado, pero si era una persona que estaba... No entiendo. El problema con el calvinismo es que el calvinismo hace a Dios el culpable de todo lo que pasa y quita toda responsabilidad del ser humano. Y un ejemplo claro de esto es exactamente este tema que estamos tratando. Cuando nosotros vemos que hay pastores que son respetados, y yo quiero que ustedes busquen sus páginas, les sigan, porque aparte del calvinismo son tremendos maestros. A mí me han ayudado en mi vida espiritual. Yo he escuchado sus mensajes, he tenido dudas sobre otros temas y he escuchado sus predicaciones y sus enseñanzas y me han sacado de mis dudas. El pastor Miguel Núñez y el pastor Michelén son tremendos maestros de la palabra. Pero nadie es perfecto. Se están equivocando en este asunto.
pero se están equivocando en este asunto, y lo que tiene que ver con la salvación están equivocados, porque el calvinismo es una falsa representación de Dios. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no dice mucho. En realidad no podemos abundar demasiado en este tema. Este va a ser un video corto, simplemente presentando 3 puntos de vista distintos. ¿Cuál vimos? Vimos a la señora esta que yo no sé qué comió, que le cayó mal, y dice que Dios la llevó al infierno a mostrarle niños en el infierno. Primero, de una manera filosófica tendríamos que entender entonces que Dios, si Dios manda al infierno niños que todavía no tienen la habilidad o la facultad de poder reconocer que son pecadores, eso es un Dios malo. No lo puedo decir de otra manera. Un Dios que envía al infierno a unos niños que no pueden todavía discernir el bien y el mal de la manera en que la Biblia dice que se debe discernir. Todos los niños saben que no deben tocar ese dulce y van y lo tocan. Sí, pero ahí no hay una conciencia de pecado. Simplemente es la curiosidad, y nadie se va al cielo o al infierno por problemas de curiosidad. Los niños tienen la naturaleza pecaminosa y todos nacemos con ese germen. Muchas personas van a decir, sí, pero en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Bueno, esos versos hablan ciertamente de la madre de David, que lo concibió en pecado, pero yo no veo ahí que diga que nosotros ya venimos, aparte de que Cristo no había muerto, de que nosotros ya venimos pecadores. Yo creo que nosotros venimos con el germen del pecado. Yo creo que dado el tiempo, tan pronto como tengamos uso de razón, vamos a elegir el mal. No me malinterprete con esto. Una vez el ser humano llega a su punto en el que puede elegir entre el bien y el mal, él solo elegirá siempre el mal. Aquí no hay discusión en cuanto a eso. En eso estamos de acuerdo con los calvinistas. El ser humano está corrompido en su esencia, y tan pronto como esa corrupción se empieza a manifestar, se va a manifestar siempre hacia el mal. Ahora bien, el punto es un Dios santo, un Dios bueno, un Dios justo. No puede exigirnos a nosotros un estándar de justicia menor que el que Él tiene, o mayor que el que Él tiene. Eso quiero decir, mayor que el que Él tiene. Vamos a darte un ejemplo. En el calvinismo, Dios dice, ama a tu enemigo, ora por el que te persigue. Sin embargo, Dios no ama a todo el mundo. Porque en el calvinismo, de acuerdo al calvinismo, Dios no ama a todo el mundo. Él solamente ama a los que Él eligió, a los que Él escogió. Él no murió por todo el mundo. Él solamente murió por los que Él eligió. ¿Usted ve? Entonces, es un Dios que le exige al mundo un estándar de conducta y moral más alto que el que Él mismo está dispuesto a tener. Ese no es el Dios de la Biblia. Y triste caso es, porque estos son buenos maestros. En el caso de los niños, pensemos lógicamente. Podemos atender el asunto bíblico. No hay asunto bíblico que discutir, porque la Biblia no dice nada aparte que diga, los niños, de ellos es el reino de los cielos. O sea, ¿qué más tú quieres? La Biblia dice que Dios nunca va a tener por culpable al inocente, o por inocente al culpable. O sea, Dios es un Dios justo, y el estándar de justicia sobrepasa el de los hombres por mucho. Es imposible que un Dios justo, perfectamente justo, pretenda que yo tenga un estándar de juicio o de justicia mayor que el de Él. Usted me está siguiendo con esto. Si un niño va al infierno, sería el acto de crueldad y de injusticia más grande que se podría ver. Si un niño va al infierno, tomemos el ejemplo de la señora que está media ida de la cabeza aquí, o que le gusta llamar la atención, porque hay gente que hace eso. Esta señora, déjame echarme para atrás, esta señora no está loca, ella quiere llamar la atención, y eso la ha llevado por varios lugares, y creo que ha escrito libros, no sé, porque tampoco es que me interese mucho, pero aquí vemos una iglesia completa diciéndole amén a esto, y eso es lo que verdaderamente es alarmante. Tomemos el punto de vista de esta señora. Un niño de 8 años está en el infierno porque le gritaba a los padres. Los gritos en los niños son conductas aprendidas. Así que no me cabe en la cabeza que un niño que no sabe discernir si es pecador o no es pecador. Acuérdense,
Con el corazón se cree para justicia. Ese niño, para poder creer, tiene que entenderlo, porque de lo contrario, ¿cómo puede creer lo que no entiende? Por eso yo no creo en que todo el que pase al frente y levante la mano y haga la oración esa que hacen, que es salvo. No, yo no creo en eso. ¿Sabe por qué? Porque no tiene sentido, porque la persona tiene que entender qué significa lo que pasó en el Calvario. No tiene que ser un experto en asuntos teológicos, pero tiene que entender algo. ¿Cómo es posible que Dios le exija a un bebé una santidad que no puede tener? Un estándar moral que no puede tener. ¿A qué edad un niño ya es responsable por su alma? Yo no sé. Hay quienes se aventuran a decir que es a los 12 años, hay quienes se aventuran que es a los 10, hay otros que es a los 9. Yo no sé. Ahí sí que yo te puedo decir, no sé. Ahí yo le dejo el juicio a Dios, porque hay niños que a los 9 años ya tienen la mente muy abierta y pueden entender estos conceptos. Hay niños que a los 14 años todavía no entienden nada de lo que se les dice. Todo depende de la persona y el trato de Dios que tenga con la persona. La pregunta, para terminar esto ya, porque ya estamos empezando, se está extendiendo y no, en realidad el tema yo no creo que amerite tanta explicación. Yo no sé por qué el pastor Núñez dice que esto es un tema controversial o que es muy sensible. No es sensible. A ver, si nos aferramos a lo que la Biblia dice, los niños, de ellos es el reino de los cielos, Jesús, y lo pone como ejemplo para que nosotros podamos entrar al cielo. Caramba, blanco es, frito se come, la gallina lo pone y usted termínelo. En el aspecto filosófico, decir que Dios envía al infierno niños o criaturas que fueron abortadas es una aberración. Es un Dios cruel, es un Dios malvado. Y ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene compasión con los que han sido criminales, un ladrón está al lado de Cristo, un tipo que había sido un criminal de oficio, está al lado de Cristo, se arrepiente y se va para el cielo. Dios le dio la oportunidad de arrepentimiento, porque ni se crea que eso fue que vino directamente de él. Dios le da la oportunidad de arrepentimiento a Saulo de Tarso, que era un asesino de cristianos, un perseguidor de la iglesia. Y me quieren decir a mí los hermanos calvinistas que ese mismo Dios es capaz de enviar al infierno un niño que fue abortado a los 6 meses de gestación, o un niño que murió en el momento del nacimiento, o un niño de 6, 7 años que no ha entendido lo que es el pecado y no ha entendido cuál es la deuda que el ser humano por causa del pecado tiene con Dios. No, ese no es el Dios de la Biblia. Bíblicamente no lo pueden comprobar, filosóficamente es un desastre el calvinismo. Y decir que hay niños en el infierno, como dice la señora esta, es simplemente faltarle a la verdad. Es faltarle a la verdad. Dios es un Dios de gracia y de misericordia, y sobre todo un Dios justo, que no va nunca a tener al inocente por culpable, ni al culpable por inocente. Así que, para contestar la pregunta y terminar con el video, ¿hay niños en el infierno? No, no hay niños en el infierno, porque todavía no han alcanzado ese momento de madurez en el que pueden discernir su condición de pecadores. No puede ser. No hay niños en el infierno porque fueron predestinados a ir al infierno. No, porque tal cosa como la salvación y el infierno por predestinación tampoco es cierto. No se sostiene con la palabra. En ningún lugar de la Biblia dice que Dios predestinó gente para que se fueran al infierno. Y yo reto a mis amigos calvinistas, y de nuevo, y les llamo amigos y hermanos calvinistas porque al final del día esto no nos debe de separar. Pero cuando tú me dices a mí, tú no me puedes distorsionar la imagen de Dios de esa manera. Así que nada, estaba buscando en internet, me tropecé con este tema y yo pensé que era interesante tratarlo. Así que ahí te la dejo para que la pienses.